Imagina esto por un segundo. Cada átomo de tu cuerpo, el carbono en tus células, el oxígeno que respiras, el hierro en tu sangre, no nació aquí en la Tierra. Fue creado en el interior de estrellas gigantes que explotaron hace miles de millones de años, antes de que existieran los planetas, antes de que existiera el Sol, antes incluso de que existiera la vida. Esas estrellas ya estaban muriendo, para que tú pudieras existir. Literalmente, eres polvo de estrellas. No es una metáfora, es física. Todo lo que eres, alguna vez fue parte del universo en su forma más extrema. Explosiones, energía, caos y creación. Y eso cambia completamente la forma en que deberías ver la realidad. Porque no estás separado del universo. Eres una extensión de él. No estás observando el cosmos desde afuera. El cosmos se está observando a sí mismo a través de ti, y aquí es donde todo se vuelve inquietante, porque si cada parte de ti viene del universo, si cada pensamiento, cada emoción, cada latido, es el resultado de leyes cósmicas que llevan miles de millones de años funcionando, entonces la pregunta ya no es solo de dónde vienes, la verdadera pregunta es otra. ¿Por qué todo esto existe en primer lugar? Y más importante aún, ¿por qué existe de una forma tan perfectamente equilibrada que permite que tú estés aquí, haciendo esta pregunta? Porque el universo no es caótico como parece. Está ajustado con una precisión casi imposible, como si, de alguna forma, todo estuviera ocurriendo exactamente como debe. Y entonces aparece la idea que nadie te advierte. ¿Y si el universo no es solo el lugar donde existes, sino un sistema activo, dinámico, casi vivo, del que tú ya formas parte, no como algo separado, sino como una pieza dentro de algo mucho más grande, algo que todavía no entendemos? Las reglas del universo, todo lo que existe, todo lo que has visto, tocado o imaginado, funciona con solo cuatro fuerzas fundamentales: la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Eso es todo. No hay miles de reglas ocultas. No hay excepciones secretas. Solo unas pocas ecuaciones que, literalmente, podrían caber en una sola hoja. Y aún así, con eso, se construye todo: las estrellas, los planetas, la materia, la vida. Y tú, es como si todo el universo fuera un sistema increíblemente simple, pero con resultados absurdamente complejos. Ahora, aquí es donde todo se vuelve extraño. Estas reglas no solo existen, están ajustadas con una precisión casi imposible. No estamos hablando de más o menos correctas. Estamos hablando de una precisión extrema. Por ejemplo, si cambiaras cualquiera de estas constantes, incluso en una fracción mínima, menos de un 1%, no obtendrías un universo diferente, no obtendrías algo raro o desconocido, obtendrías nada, sin estrellas, sin átomos, sin química, sin vida, un universo completamente vacío, expandiéndose en silencio. Y esto no es una exageración, es lo que predicen las ecuaciones. La gravedad, por ejemplo, tiene que ser lo suficientemente fuerte para formar estrellas, pero no tan fuerte como para destruir todo demasiado rápido. El electromagnetismo tiene que permitir que los átomos se mantengan unidos sin colapsar, y las fuerzas nucleares tienen que estar en un equilibrio perfecto para que existan los elementos que forman todo lo que conocemos. Es un equilibrio extremadamente delicado, y cuando juntas todo, el resultado es algo inquietante. El universo parece estar calibrado. A esto se le llama el problema del ajuste fino, y es uno de los mayores misterios de la ciencia moderna, porque nadie sabe por qué estas constantes tienen exactamente estos valores y no otros. Podrían haber sido diferentes, pero no lo son. Y gracias a eso, tú estás aquí, pensando en esto. El ajuste perfecto. Ahora pensemos en esto con ejemplos concretos, porque aquí es donde el misterio deja de ser abstracto y se vuelve real. Si la gravedad fuera un poco más fuerte,
Las estrellas se formarían, sí, pero se consumirían extremadamente rápido. Vivirían miles de años, no miles de millones. No habría tiempo para que se formen planetas, ni para que la vida aparezca. Ahora imagina lo contrario. Si la gravedad fuera más débil, el gas nunca se comprimiría lo suficiente. Las estrellas simplemente nunca existirían. Y sin estrellas, no hay luz, no hay calor, no hay elementos, no hay nada. Pero no termina ahí. La fuerza nuclear fuerte, la que mantiene unidos los núcleos de los átomos, si fuera apenas un poco más débil, la fusión nuclear no ocurriría. Las estrellas no podrían generar energía. El universo sería básicamente hidrógeno para siempre. Y si fuera un poco más fuerte, todo reaccionaría demasiado rápido. Las estrellas colapsarían o consumirían su combustible en muy poco tiempo. De nuevo, no habría estabilidad, no habría química compleja, no habría vida. Y lo más impactante es esto: no estamos hablando de cambios grandes, estamos hablando de variaciones mínimas, casi imperceptibles. Aún así, el resultado cambia completamente el universo. Todo está sostenido en un equilibrio extremadamente delicado, un punto exacto, ni más ni menos. Y cuando miras esto en conjunto, es imposible no notar algo. El universo parece afinado, como si cada parámetro estuviera en el lugar exacto para que todo funcione, como si alguien o algo hubiera ajustado las condiciones. Pero aquí viene lo realmente inquietante. Los científicos no diseñaron esto, no eligieron estos valores, solo los observaron, solo los midieron. Y hasta hoy, no existe una teoría que explique por qué son así. Podrían haber sido distintos, pero no lo son. Y gracias a ese equilibrio casi imposible, existe todo lo que conocemos, incluyéndote, el misterio del carbono. Ahora viene uno de los casos más inquietantes de toda la ciencia, porque ya no hablamos de teorías abstractas, hablamos de algo que literalmente hace posible tu existencia. En los años 50, un científico llamado Fred Hoyle se enfrentó a un problema extraño. El carbono, el elemento base de toda forma de vida que conocemos, no debería existir. Según los cálculos de la época, la forma en que se crea el carbono dentro de las estrellas era extremadamente improbable. Para que se forme carbono, tienen que chocar tres núcleos de helio al mismo tiempo. Y eso, incluso dentro del caos de una estrella, es algo muy poco probable. De hecho, tan improbable que el universo debería estar lleno solo de hidrógeno y helio. Sin carbono, no hay moléculas complejas, no hay química orgánica, no hay vida. Y sin embargo, aquí estamos. Y el universo está lleno de carbono, en estrellas, en planetas, en tu cuerpo. Entonces Hoyle hizo algo que nadie esperaba. En lugar de aceptar que los cálculos estaban mal, hizo una predicción. Dijo: para que nosotros existamos, el carbono debe tener una propiedad muy específica, una especie de nivel de energía oculto dentro del átomo, perfectamente ajustado para facilitar su formación. No lo estaba viendo, no lo había medido, lo dedujo a partir de nuestra existencia. Y cuando los científicos fueron a comprobarlo en laboratorio, encontraron exactamente lo que Hoyle había predicho. No parecido, no cercano, exacto, como si el átomo de carbono estuviera ajustado con precisión milimétrica para existir. Y aquí es donde todo se vuelve incómodo, porque esto no parece una coincidencia cualquiera. No es como lanzar una moneda y acertar. Es como si las reglas del juego ya estuvieran configuradas para que el resultado ocurra. El propio Hoyle, que no era una persona religiosa, llegó a decir algo muy fuerte: que el universo parecía haber sido arreglado, no en un sentido místico, sino como una forma de describir lo improbable que era todo esto. Y entonces la pregunta cambia completamente. Ya no es solo cómo se formó el carbono, sino por qué las leyes del universo permiten que exista
con tanta precisión, porque sin ese pequeño ajuste, tú no estarías aquí. El universo se reproduce. Ahora viene una de las ideas más extrañas y al mismo tiempo más fascinantes de la cosmología moderna. Porque si el universo parece estar ajustado, entonces hay una pregunta inevitable. ¿Por qué? ¿Fue coincidencia? ¿Fue necesario? ¿O hay algún tipo de proceso detrás? Un físico llamado Liz Mullen propuso una idea radical. ¿Y si los universos no son únicos? ¿Y si se reproducen? La idea es esta. Cuando una estrella muy masiva muere, colapsa sobre sí misma y forma un agujero negro, un objeto tan extremo que ni siquiera la luz puede escapar de él. Durante mucho tiempo se pensó que eso era el final, pero algunas teorías modernas dicen lo contrario. Podría ser un comienzo. Dentro de un agujero negro, las condiciones son tan extremas que nuestras leyes físicas dejan de funcionar correctamente. Y en ese punto podría ocurrir algo inesperado, un rebote. En lugar de colapsar en un punto infinito, la materia podría dar origen a una nueva región del espacio-tiempo, un nuevo universo, completamente separado del nuestro, con su propio tiempo, sus propias reglas, sus propias constantes. Y aquí viene lo importante, ese nuevo universo no sería idéntico al anterior. Tendría pequeñas variaciones, como si heredara características, pero con cambios. Ahora piensa en esto, si algunos universos generan más agujeros negros que otros, generan más hijos, y con el tiempo, los universos que mejor producen agujeros negros son los que más se replican. Esto se parece muchísimo a algo que ya conocemos, la evolución. No hay intención, no hay diseño consciente, solo un proceso, variación más reproducción, más selección. Y ahora viene el giro, que lo cambia todo. Los mismos parámetros que permiten la formación de agujeros negros, también permiten la formación de estrellas, de elementos, de química, y eventualmente, de vida, es decir, un universo exitoso en reproducirse, termina siendo también un universo donde tú puedes existir, pero tú no eres el objetivo, eres una consecuencia, una especie de efecto secundario de un proceso mucho más grande. Y si esto fuera cierto, el universo no sería algo estático, sería un sistema dinámico que evoluciona. El universo, como red, ahora observa esto, porque lo que vas a escuchar ahora no es ciencia ficción, es algo que los científicos realmente descubrieron. Cuando empezaron a mapear el universo en 3D, esperaban encontrar algo más o menos aleatorio, galaxias repartidas sin un patrón claro, como puntos dispersos en el espacio, pero lo que encontraron fue completamente distinto. El universo tiene estructura, y no cualquier estructura, una red gigantesca. Imagina una telaraña, pero a una escala imposible de comprender. Filamentos enormes, de galaxias conectadas entre sí, como si estuvieran unidas por hilos invisibles. Y entre esos filamentos hay vacíos gigantes, regiones oscuras, casi completamente vacías, donde prácticamente no hay nada. A esta estructura se le llama la red cósmica, y es lo más grande que existe en el universo. Pero aquí viene la parte que realmente sorprende. Cuando los científicos analizaron esta red con más detalle, no solo vieron una forma bonita o curiosa, vieron patrones, patrones que ya conocían, porque algo muy parecido existe mucho más cerca de nosotros, en el cerebro humano. Cuando compararon ambas estructuras, descubrieron similitudes estadísticas. No es que se vean iguales a simple vista, pero cuando analizas cómo están organizadas, comparten características clave, nodos conectados entre sí, redes complejas, agrupaciones densas y espacios vacíos, estructuras eficientes para transmitir información. Es como si, a escalas completamente distintas, el universo y el cerebro siguieran reglas similares. Ahora, calma. Esto no significa que el universo
esté pensando. No significa que sea consciente como tú o como yo, pero sí abre una puerta interesante. El universo se comporta como un sistema complejo, un sistema que se organiza, evoluciona, crea estructuras, conecta partes entre sí, y eso es exactamente lo que hacen los sistemas vivos. Y aquí es donde la idea empieza a incomodar un poco, porque cuando ves esto desde lejos, ya no parece un caos sin sentido, parece algo que se organiza, algo que sigue reglas, pero que al mismo tiempo genera complejidad. Y entonces aparece la pregunta inevitable, ¿por qué el universo se organiza de esta forma? ¿Es solo el resultado de leyes físicas simples o hay principios más profundos funcionando detrás? Porque si las mismas reglas pueden crear galaxias, cerebros, redes complejas, entonces tal vez la complejidad no es un accidente, tal vez es una consecuencia inevitable. Y si eso es cierto, entonces tú, tu mente, tus pensamientos, no son algo separado del universo, son parte del mismo patrón, de la misma red, y quizás, solo quizás, estamos viendo una pequeña parte de algo muchísimo más grande que recién estamos empezando a entender. El multiverso, otra posible respuesta, es aún más extrema. De hecho, es tan extrema que cambia completamente la forma en que entendemos la realidad. Tal vez este no es el único universo. Tal vez nuestro universo no es especial. Tal vez es solo uno entre muchos. Según algunas teorías modernas, podrían existir muchos universos, no dos, no 10, millones o incluso infinitos. A esto se le llama el multiverso. Ahora, imagina esto, cada universo con sus propias reglas, sus propias leyes físicas, sus propias constantes. En algunos, la gravedad podría ser mucho más fuerte. En otros, la materia ni siquiera podría formarse. Algunos serían caóticos, inestables, imposibles. Otros simplemente estarían vacíos, sin estrellas, sin luz, sin nada. Pero entre todos esos universos, habría algunos pocos donde las condiciones son correctas, donde todo está lo suficientemente equilibrado como para permitir estructuras complejas, estrellas, planetas, química, vida, y en ese escenario, nosotros simplemente estamos en uno de esos universos, no porque sea especial, sino porque es el único donde podríamos existir. Esto se conoce como el principio antrópico, y básicamente dice algo muy simple. No es raro que el universo permita la vida, porque si no lo hiciera, no estaríamos aquí para observarlo. Suena lógico, de hecho, suena casi obvio, pero cuando lo piensas un poco más, empieza a incomodar, porque no responde la pregunta principal, solo la evita. No explica por qué este universo tiene estas reglas. No explica por qué existe al menos uno así. Solo dice, si existe, nosotros estaremos en él. Es como ganar la lotería y explicar la victoria diciendo, bueno, alguien tenía que ganar. Sí, es cierto, pero no explica por qué ese número salió. Y aquí es donde el misterio sigue intacto, porque incluso si existen infinitos universos, ¿por qué existen esas posibilidades en primer lugar? ¿Por qué existen leyes que permiten que alguno funcione? El multiverso podría explicar por qué estamos aquí, pero no explica por qué hay algo en lugar de nada. Y entonces, la pregunta no desaparece, se vuelve aún más profunda, porque ahora ya no estamos preguntando solo por nuestro universo, estamos preguntando por todos. Y quizás esa respuesta todavía está muy lejos de ser descubierta. Y entonces, después de todo esto, volvemos al punto de partida. El universo, ese lugar que parece infinito, silencioso y completamente indiferente. Pero cuando lo observas con más atención, empiezan a aparecer cosas que no encajan del todo. Un universo
con reglas increíblemente simples, pero resultados extremadamente complejos, constantes físicas, ajustadas con una precisión casi imposible, como si todo estuviera en el punto exacto, para que algo ocurra, para que las estrellas existan, para que la materia se forme, para que la vida sea posible, y eventualmente, para que tú estés aquí, pensando en todo esto, cuestionándolo, intentando entenderlo, y eso cambia completamente la perspectiva, porque ya no eres solo un espectador, eres parte del proceso, parte de esta historia que comenzó hace miles de millones de años, desde explosiones de estrellas, hasta estructuras gigantescas, hasta redes cósmicas, hasta conciencia, todo conectado, todo, siguiendo las mismas reglas. Y aún así, hay algo que no logramos explicar, algo que sigue ahí, como una pregunta abierta. ¿Por qué? ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Por qué las reglas son exactamente como son? ¿Por qué el universo permite que exista la conciencia, capaz de preguntarse por su propia existencia? Tal vez nunca tengamos una respuesta completa. Tal vez el universo no tiene una intención. Tal vez todo es consecuencia de leyes simples. O tal vez estamos viendo solo una pequeña parte de algo mucho más grande, algo que todavía no entendemos. Pero hay una idea que cada vez aparece con más fuerza, una idea inquietante, pero también fascinante, que tú no estás separado del universo. Eres el universo. Eres materia que aprendió a pensar. Eres átomos que comenzaron a cuestionarse. Eres una pequeña parte de algo inmenso, tratando de entenderse a sí mismo. Y quizás, solo quizás, eso es lo más increíble de todo. Si este video te hizo ver el universo de otra forma, suscríbete, porque hay misterios que aún no entendemos, y este es solo el comienzo.